vaya a decir, me incluyo porque es autocrítica. Porque sobre todo los coristas tienen que hacer autocrítica. ¿Por qué no interesa al resto de...? Porque hasta los cuartetos despiertan más interés. En cuanto a repercusión mediática, creo, ya hablo como aficionado ahora mismo. En cuanto a repercusión mediática, sí, es la modalidad más comercial, la que más vende, la que más tiro tiene, la que más pasión arrastra, la que más prestigio da a sus autores y a sus intérpretes. Pero claro, precisamente esa competición ha reducido los márgenes creativos. Las comparsas se parecen mucho unas a otras. Es cierto. Porque es cierto que el carnaval, la Copa de Carnaval en las últimas décadas ha evolucionado a nivel musical muchísimo, a nivel armónico, de cómo se montan las voces, cómo se tocan los instrumentos, cómo son los punteados de guitarra, bueno, disfraces, cómo son los maquillajes, cómo es la escenografía. En las últimas décadas ha dado un salto evolutivo enorme. Me iban a decir que yo iba a acabar escribiéndole a Subiela, claro, o al grupo de Juan Carlos, ¿no? Claro. Como estoy ahora. Y me hubiera parecido ciencia ficción, ¿no? Claro. Como entremos en ese debate vamos a aburrir a tu audiencia. Sí, porque tendría que explicarte que no es Paco Alba quien crea la modalidad de comparsa. Es el jurado quien decide. Además que inicio más bonito, porque fuera de cámara estamos hablando de física, de matemática, de letras puras. Eso es. Y yo cuando... De inquietudes intelectuales. Exacto. Y precisamente cuando yo creé este programa, este podcast, lo que quería era precisamente pues tener la oportunidad de conversar con grandes mentes para intentar acrecentar mi conocimiento, y tengo frente a mí a uno de los grandes escritores de la provincia de Cádiz, porque no solo escribe relatos, poesías, novelas, sino que eres uno de los nombres más reconocidos dentro del Carnaval de Cádiz, y para mí es todo un orgullo tenerte aquí, Miguel Ángel. Bueno, Daniel, ¿qué te cuento? Para mí ha sido también un lujazo recibir tu invitación, y sí, porque conozco el podcast y lo sigo, y bueno, estoy encantadísimo de estar compartiendo un ratito contigo. Bueno, yo creo que vamos a tener una conversación bastante interesante. Intensa, seguro. Eso seguro. Sí. Y uno yo diría que de los elementos que más me gustaría saber o conocer es cómo empezaste a escribir. No sé si recuerdas si fue la poesía lo que te atrajo en un primer momento, si fue el carnaval desde muy pequeño, y la verdad que me gustaría saber. Sí, pues mira, antes del carnaval llega ya la última infancia, preadolescencia. Ahí es cuando llega el carnaval, si quieres luego hablamos de eso. Pero la literatura llega antes. Vale. La literatura llega a través de los cómics. ¡Hostia! Sí, tío, sí. A mí me gustaban mucho los cómics. Leía mucho cómic. La Marvel era mi fuente principal de azuzarme la fantasía, y yo quería dibujar cómic, y entonces bueno, pues hacía mis intentos y me inventaba mis personajes, mis superhéroes, pero yo era muy torpe dibujando, no tenía habilidad dibujando. Sin embargo, me di cuenta que sí que tenía habilidad desarrollando las historias y los diálogos. Y entonces creo que poco a poco fue teniendo más importancia la letra que el trazo. Y nada, y yo recuerdo ya con 13 o 14 años ya escribí una primera... Yo entonces llamaba novela, pero en realidad era un relatito de 30 o 40 páginas, ¿no? Entiéndeme. Vale. Pero para mí era una novela, claro, para un niño de esa edad. Y ciencia ficción, por supuesto, más usada por... Ahora mismo el cine también, el cine de ciencia ficción ¿sabes? Yo viví la Guerra de las Galaxias de muy niño, y Blade Runner, que entonces no la llegué a entender del todo, pero me fascinaba. Y bueno, a partir de ahí es cuando empecé a escribir la poesía, pues llegó ya en el instituto un poco, ¿no? Vale. Con los amoríos, los desamores y esas cosas, como casi todo el mundo, más ¿no? sensible, claro, más emocional, ¿no? Eso es. Pues mira, me hace muy feliz que hable un poco también del cómic, porque siempre se relaciona o siempre tiene como una consideración de género menor. Y sin embargo, yo creo que a toda una generación pues nos sirve precisamente para meternos dentro del mundo de las letras, de la literatura. Y también me hace mucha gracia que me comentes que tu primera intención fue la de dibujar, y a través del dibujo casi pues que llegaste a las letras, ¿no? Pero claro, ahora me surge la duda, ¿y cómo decides o cómo llega el carnaval a tu vida y decides escribir sobre carnaval?
Bien, bueno, lo primero es que lo de considerar el cómic género menor, como has dicho, me parece que eso no tiene hoy en día ningún sentido. Es de Es un que ocurre lo mismo que con la ciencia ficción también, que en España se consume muy poco o el mundo editorial de alguna manera lo tiene como un género que no es como claro. de alta literatura. Pero, claro, no, pero ellos porque consideran lo mayor o lo menor según su impacto en las ventas y en el Exacto, mercado, ¿sabes? exacto, Pero exacto. eso no significa que sea un género menor en cuanto a sus posibilidades expresivas o a su calidad artística, ¿no? Y como todo, vamos, hay cómics muy malos, como hay películas muy malas, como hay novelas muy malas, ¿no? Mira, no sé si se ve aquí en las cámaras, pero todo eso es novela gráfica. Y yo la novela Efectivamente. gráfica la descubrí hace relativamente poco y a mí es un género que me apasiona y tiene una calidad narrativa y literaria brutal. Claro, claro, por eso digo que eso es de un clasismo y de una miopía, vamos, bueno, como quien considera que el carnaval también es un arte popular y que por tanto tiene menos, que es un arte popular sin duda, pero que por eso tiene menos importancia, ¿no? Por ejemplo, la escritura literaria carnavalera que... Pero bueno, me habéis preguntado que nos vamos Sí, pero divagando, no, 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 ¿no? no, pero que va, no me importa en Ah, absoluto, porque además también me gustaría, ya que lo comentas, ¿crees que el carnaval no tiene la repercusión o esa fama de la que comenta a nivel nacional y no se respeta tal y como se realmente merecería? bueno, pero lo de a nivel nacional, sabe a pesar de que está creciendo muchísimo la demanda y el interés por las coplas del Carnaval de Cádiz y está sirviendo de modelo y de inspiración para muchos otros carnavales de Andalucía y de fuera de Andalucía incluso. Pero que no es tanto por su proyección nacional, por una cosa, digamos, de extensión territorial, sino porque desde muchos ámbitos, sobre todo académicos, por ejemplo, se considera que el carnaval, no solo desde lo académico, pero vaya, sí que clarísimamente desde lo académico, se considera que el carnaval como objeto de estudio es un objeto sin interés. Eso ocurre especialmente, fíjate, en la Universidad de Cádiz, es muy curioso. Hostia. Sí, 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 que exceptuando la parte historiográfica, donde hay un grupo de gente vinculada a la universidad, de profesores o de doctores que sí que se toman muy en serio los estudios carnavalescos, sobre todo, ya digo, desde lo historiográfico, desde otros puntos de vista, como por ejemplo el filológico, el literario, el sociológico, el musical. Ahí sí que hay mucha más resistencia a aceptarlo como objeto de estudio, Ya. cuando en realidad desde un punto de vista cultural, sociológico, el carnaval antropológico, etnográfico, el carnaval es un tesoro cultural de una riqueza, de una densidad, de una, digamos, multilateralidad, ¿no? Porque se puede mirar desde muchísimos ángulos diferentes. Y además está vivo y en expansión. ¿Cuántas universidades querrían tener en su suelo y en su entorno sociocultural un fenómeno como el carnaval para estudiarlo, ¿no? Como el flamenco, por ejemplo. Y sin embargo existe esa visión clasista que viene de muy lejos en la historia del carnaval, si te pones a estudiar la historia, que han pensado que eso es un subproducto que ni siquiera se le merece el adjetivo de cultural Ya. y que está vinculado con el pueblo y con las clases trabajadoras, que eso es básicamente lo que lo lleva a ese desprestigio por parte de, bueno, pues de las élites más cultas, ¿no? Pero es una lástima, ¿no? Sí, Porque pues claro. además tú lo has dicho, ¿no? Todas las ramas que engloba el carnaval, porque aquí tenemos a un autor, a un escritor de la letra, pero es que luego tenemos la escenografía, el Eso tener es. La la música. tipografía, la música, Claro. es decir, engloba tantas ramas que realmente es todo un espectáculo que es muy difícil de organizar, que salga bien con un resultado profesional y sin embargo, como tú comentas, ¿no? Se tiene como algo cultural de la zona de Cádiz. Sí, a eso es una cosita popular o populachera, como que si no tiene, como que no tiene ningún valor, que es una cosa despreciable. Y bueno, ya te digo, y no solamente ya la riqueza, yo, en fin, perdóname si me voy a poner un poco pesado con este asunto, pero es una cosa que quisiera reivindicar. No es solamente ya por analizar la copla en sí, porque la copla es el resultado final de un proceso que es alucinante, que es que gente anualmente en un rito sagrado que cada año se renueva y se vuelve a crear copla nueva. Gente que no tiene conocimientos musicales, que no sabe cantar técnicamente, porque no tiene estudios, no ha ido a conservatorio, no ha ido a estudiar canto. Gente que sin tener estudios de guitarra hace composiciones, gente que escribe sin tener conocimientos literarios, ¿no? Todo eso se convierte en un trabajo colectivo de creación anual, además, porque cada año hay que renovarlo. Eso, bueno, lo financian, se autofinancia porque esto no recibe ningún tipo de Exacto. subvención. Hay otras fiestas que tienen
ayuda pública del dinero público de las instituciones. El carnaval no tiene nada, que corre el rumor de que las agrupaciones están subvencionadas. No, no. Esto es autogestionado absolutamente por los propios componentes, poniendo su dinero, buscando publicidad para el libreto o haciendo una rifa en Navidad, que sabes que también a veces funciona así. Bueno, todo eso desde un punto de vista sociológico es interesantísimo de estudiar, o desde un punto de vista dialectológico. El habla, cómo se refleja el habla de Cádiz o las hablas andaluzas en las coplas de carnaval. Bueno, hay un montón de cosas súper interesantes que estudiar del carnaval y no, parece que no interesa. Se están haciendo tesis doctorales y se están publicando tesis doctorales sobre las coplas de carnaval de Cádiz fuera de otras universidades. Tienen más interés en otras universidades que la propia Universidad de Cádiz, el mejor estudio que hay hoy en día, sincrónico, sistemático, sobre qué es una copla de carnaval, lo ha hecho María Luisa Páramo en Madrid, en una universidad de Hostia, Madrid, ¿no? vale, vale. Una señora de Madrid, que no es que sea una gaditana, no, Sí, no, una sí, sí, señora de sí, Madrid sí, 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 aficionada sí. y que ama el carnaval y lo desde hace mucho tiempo y lo ha estudiado científicamente, ¿no? Y ha hecho una propuesta interesantísima que está publicada sobre qué son las coplas de carnaval de Cádiz desde un punto de vista más científico, ¿no? Bueno, pues, en fin, viva Cádiz. No, no, sí, 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 bueno, Cádiz es un poco así, ¿no? sí. Siempre parece que somos un poco derrotistas con lo nuestro y hay veces que tenemos que ver eso, pues que otras personas de fuera pues le dan el valor que realmente tiene a una fiesta y que va mucho más allá de lo que el que no conoce bien el carnaval puede llegar a pensar, que es el disfrazarse, salir a la calle, cogerse una borrachera, que el carnaval no es eso. Dentro del Mm. carnaval hay cultura, hay arte y hay toda una sociedad que reivindica y que critica a la actualidad en la que vivimos, que yo diría que es uno de los componentes pues más característicos, ¿no? Del carnaval. Forma parte del propio espíritu de la fiesta carnavalesca, ¿no? La subversión, eso ya lo explicaba Machín, ¿no? Una subversión del orden ordinario de la vida, ¿no? Y de cualquier forma, yo sobre todo me refería digo porque este podcast lo ve muchísima gente de muchísimos lugares y no todo el mundo tendrá claro de qué estamos hablando. Y estamos hablando de las coplas del carnaval de Cádiz, que es un carnaval que hay en muchos sitios. En Cádiz tiene una particularidad y es que tiene agrupaciones que cantan. Y ese fenómeno, ese es el que me parece interesantísimo de estudiar, ¿no? Invito a toda la gente que oiga el podcast, que no conozca de qué estamos hablando, que curiosee y, y a ver si le pica Seguro el que gusano, sí. porque mucha gente se enamora, mucha gente de fuera se enamora de eso, ¿no? Seguro que sí, Sí, sí. seguro que sí. Entonces, retomando un poco cómo llegó el carnaval a tu vida, cómo pasaste de escribir poesía, ¿no? En esa juventud, Mm. un poco donde las hormonas están revolucionadas, Eso es. ¿cómo llegó el carnaval o cómo sentiste la necesidad de escribir para una agrupación? Mm. Bueno, primero salí como componente, por Vale. puro azar. En mi casa no había tradición carnavalera. No, a mis padres no les gustaba no es que no les gustara, pero que no tenía ningún interés por el carnaval. Lo típico, el día de la final, pues se veía un rato la final por la noche en la tele y poco más. No había un interés, ni habían participado nunca en agrupaciones. Y a través de, siendo un niño, con 12 años, es cuando me invitan. Yo entonces tocaba la guitarra bueno, me tocaba y sigo tocando, pero que ya a esa edad toqueteaba la guitarra y entonces me invitan a salir con una comparsa infantil Vale. sin que a mí me... Pero como estaban mis amigos, pues nada, yo salí. Y bueno, pues que yo me gustó y 3 años después ya escribí mi propia agrupación con una pandilla de amigos también que hicimos una agrupación y dijeron, bueno, como tú eres poeta, pues encárgate tú de escribir. Y bueno, y así empecé y con 15 años, es la primera, hasta hoy. Hasta hoy no he descansado ni un solo año. No Ya he tenido ves, ni un solo ya descanso. ves, Sí. ya ves, ya ves. Bueno, también me alegra de que hables de esas agrupaciones infantiles, del carnaval infantil, juvenil, porque yo creo que también tiene una parte muy importante dentro del mundo del carnaval. Y yo no sé si antes hablábamos de ese carácter crítico que tiene el carnaval o de reivindicación. No sé si incluso el carnaval infantil o juvenil puede tener un carácter didáctico. Bueno, bien que debiera tenerlo, bien que debiera tenerlo y en realidad lo tiene, ya que estemos explotando el potencial que eso tiene, vuelvo a lo mismo, no en Cádiz al menos, es decir, incluso no ya
No ya el propio proceso de crear una agrupación infantil o juvenil es un proceso educativo, sino que además las coplas resultantes de ese proceso son una herramienta didáctica muy potente que es aplicable en el aula perfectamente para muchos aspectos, ¿no? Hay un grupo de trabajo en Málaga de profesores que han creado un grupo de trabajo para específicamente trabajar este asunto, ¿no? Ah, La vale. capacidad pedagógica, como herramienta pedagógica en el aula que tiene las coplas de carnaval para todo tipo de disciplinas, ¿eh? Es una cosa interdisciplinar. Pero ya digo, eso es fuera de Cádiz, como Ya, ya, siempre. ya, ya, como siempre, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue esa primera agrupación que escribiste? ¿Cómo fue la experiencia de ver que un texto que había plasmado sobre el papel, luego pues había un grupo de personas que lo cantaban de cara al público? Sí, bueno, fue hermoso. Yo lo cantaba también, yo salía en esa Vale, agrupación. Era una pandilla entre amigos. Era claro. una pandilla entre amigos. Y bueno, lo recuerdo con. Bueno, primero lo recuerdo difusamente porque hace muchísimos años, pero sí que recuerdo algunas imágenes que tengo grabadas en la cabeza del primer ensayo general que hicimos con público. Y sí que era hermoso y desde luego no podía ni imaginarme, yo ahora lo pienso y digo, pobre ingenuo, no podía ni imaginarme la que me esperaba Ya, el carnaval. Piensa que lo que te ya. estoy contando no ocurre en Cádiz, sino en Chiclana. Ese dato es Vale. importante. Es decir, estamos hablando de un carnaval periférico de provincias que además tampoco en aquella época vivía sus mejores momentos. ¿M? Sabes que la resurrección del carnaval, después de la muerte de Franco, que es cuando vuelve a ser, digamos, el carnaval en todo sitio se levanta la prohibición que tuvo durante todos los años de la dictadura. En unos sitios se recupera antes y en otros tarda un poco más, ¿no? En recuperarse. En Chicana tenía un carnaval entonces bastante débil. Creo que incluso era mejor de lo que fue después, pero y ahí en esa especie de ecosistema extraño, ahí es donde escribí las primeras agrupaciones. Yo no podía ni imaginar, claro, yo veía el Falla, el concurso del Teatro Falla en la capital, y me parecía que aquello era, claro, como que estás viendo jugar en el Bernabéu. Yo no soy muy Exacto. futbolero, pero es decir, una cosa inalcanzable, ¿no? ¿Quién iba a decirme a mí, pobre infeliz, que con los años iba a acabar escribiendo para alguna gente incluso que había visto ahí cantando, ¿no? Y eso, claro, eso hoy cuando lo pienso digo, "Uf, ¿cómo ha ocurrido las cosas? Que sin pretenderlo he pasado de ser ese chico que escribía agrupaciones con sus amigos, con su pandilla en las calles de Chiclana a estar escribiendo bueno, pues a las agrupaciones que tengo la suerte de escribir ahora y he escrito durante estos años, ¿no? ¿Cuál crees que fue el momento que te catapultó o te dio la posibilidad de poder escribir para una agrupación que tuviese opción de ir al falla? Claro, no, yo ya desde Chiclana, en Chiclana también había una agrupación, pues bueno, todavía existe, que era la famosa comparsa de Chiclana, la que dirige Antonio de la Llave, que sí que algunos años llegaba a semifinales, era como Vale. el buque insignia del carnaval chicanero, ¿no? Y ellos me invitaron un año a escribir, que tenían su propio autor, algún año tuvieron algún problema, no recuerdo, y me invitaron a escribirle. Y ahí fue donde las coplas sonaron ya por lo menos semifinales, ¿no? Que era como una cosa también muy impensable. Pero el gran salto viene cuando me mudo a Cádiz a vivir. Y ese año me llama Nene Cheza para escribir la comparsa El Último Escuadrón, porque él se había separado del grupo de Quiñones. Y creo que ahí es donde, a partir de ahí, que yo también lo acepté digo, mira, jamás hubiera pensado que esto hubiera sido posible, escribir para un grupo como ese, ¿no? Claro, pues eso solo era el principio, Daniel. Ya, Solo era el principio. Me iban a decir que yo iba a acabar escribiéndole a Subiela claro, o al grupo de Juan Carlos, ¿no? Como estoy claro, ahora. Y me hubiera claro, parecido ciencia ficción, ¿no? claro, En cierto claro. modo, ahora muchas veces me paro a pensarlo y me lo sigue pareciendo. ¿Cómo he llegado aquí, no? Porque al final, mira, he tenido la oportunidad de hablar con muchas personalidades que al final se resume en la creatividad. Pero el concepto que se repite en todos los que consiguen el éxito o lograr ese sueño que veía de joven es la constancia. Es la Mm, constancia, como tú dices, no dejarlo estar todos los años. Al final, si amas tu trabajo y amas lo que haces y le pones pasión, la gente va a terminar conociéndote. Y al final, lo que tú querías conseguir solo va a mm. venir a tu vida e incluso te van a llamar, ¿no? Van a querer que seas Eso tú, es. van a confiar en ti y te van a pedir que por favor que seas Eso el es. que lo haga. Esa es la cosa, eso, estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. La constancia es una cosa clave. Si es cierto
Bueno, primero también aclarar que ni siquiera cuando te contaba que yo veía en el falla, ni siquiera yo soñaba con estar Con ahí, llegar, con con estar ahí. llegar ahí. O sea, lo soñaba como fantasía, Claro. ¿sabes? Pero no lo soñaba como si mi objetivo, voy a luchar para... Yo no tenía tampoco esa pretensión de hacer eso. Son las propias circunstancias las que me van llevando. Desde luego sí que es evidente lo que tú has dicho. La constancia, eso como todo en la vida, la constancia es súper clave en cualquier cosa. Pero también la suerte, Sí, o el bueno. azar, o el caos, Sí, llámalo como quieras, ¿sabes? Porque hay sí. mucha gente que es constante y bien que mereciera llegar a cumplir los objetivos y no los consigue Sí. por mala Siempre, suerte. siempre un pequeño factor de Eso es estar en que el tú no controlas, momento. que tú Sí. no controlas, Sí, sí. efectivamente. Pero bueno, hay que perseguirlo para conseguirlo, si no Eso es sí, no, si no imposible. tienes constancia es muy raro, Exacto, es entonces es muy raro que imposible, te... es Eso imposible. es, no lo mismo si juegas a la lotería una vez que si juegas constantemente, está claro. Exacto, exacto. Y cómo, tengo mucha curiosidad, ¿cómo es el proceso creativo para escribir para una agrupación de carnaval? Escribes para comparsas, escribes para coros, pero es que también tienes tu propia chirigota callejera. Sí, Yo sí. supongo que para cada diferente rama escribir es diferente, incluso si escribes para el concurso como si escribes para la calle. Pero es que me da mucha curiosidad porque, claro, escribir un libro de los que ahora vamos a hablar, porque has publicado mucho, al final es un proceso individual y solitario. Pero yo creo que para escribir para una agrupación de carnaval, yo creo que es un trabajo también un poco más colectivo, ¿no? Bastante más colectivo, bastante más colectivo. Esto es una cosa que yo reivindico muchas veces y es que cuando se habla de las agrupaciones se pone mucho el foco en la persona individual, la agrupación de no sé quién, la agrupación de no sé cuánto, ¿no? Se le da mucha importancia al autor como la figura, como si la agrupación fuera la proyección individual, Ya. ¿verdad? Así, este es mi libro, ¿no? Como dices tú que es la escritura, sí, efectivamente, aquí está el libro, este es mi libro, este lo he escrito yo, que tampoco uno escribe nunca solo, del todo solo, ¿vale? Tú lo bien que lo sabes también porque también publica. También tiene que entenderse primero con sus lectores, con la gente cercana, con tus editores, en fin, hay que siempre... Pero bueno, sí que la mayoría de lo que escribes es tu proyección personal, ¿no? En una agrupación no es tanto así, no es tanto así, aunque así sea como a veces se entienda, ¿no? Es muy importante la interacción con el grupo. A veces en los repertorios también hay gente del grupo que aporta ideas o incluso alguna letra que de repente dice, mira, esta letra que se me ha ocurrido. Igual, pues dices tú, pues mira, esto está de lujo, le vamos a cambiar cuatro cosas, que te ha equivocado la rima aquí no sé cuánto y esto entra. O te dan ideas para cuplés o para lo que Claro. sea. O sea, que es un trabajo muy colectivo y luego, sobre todo, y esto más en las agrupaciones de concurso, no puedes olvidar que estás en un concurso. Es Claro. decir, tu novela la escribes y tu única competición es con tu novela anterior, en cualquier caso, ¿verdad? O con un escritor con el que tú te quieras medir ya en persona porque diga, este está más o menos, a ver si vendo más libros que él, a ver si... Pero no hay un jurado que te va todos los años a dar, te va a poner en un ranking a cada libro que haces, ¿no? Entonces, claro, eso altera absolutamente el proceso creativo. Claro. O Lo sea, altera absolutamente. el concurso tiene una serie de normas o de reglas que eso luego no es que te coarte, pero sí que tienes que tener en cuenta a la hora de escribir. Claro, y no es solamente cuando hablamos de normas o reglas, no hablamos solamente del reglamento. Eso es fácilmente negociable. El reglamento creo que es laxo. Te da unos márgenes, no hay nada claro, no te obliga las definiciones, ni te dice, tienes que andar un paso doble, pero ni siquiera te explica lo que es un paso doble. O sea que realmente el reglamento es difuso. El problema es la competición. Es Ya, decir, jugar con las modas y con los gustos del público y por tanto del jurado, porque jurado y público son vasos comunicantes, ¿no? Eso sí. Es decir, voy a hacer una idea, se me ha ocurrido hacer una idea muy arriesgada en una letra, por ejemplo, o en una cuarteta del popurrí. Voy a hacer una cosa, o bueno, simplemente esta idea, este concepto de comparsa que quiero hacer, ¿no? Que es arriesgada, que es compleja. Eh, claro, tú dices, pero es que corro el riesgo de que no se entienda bien y ya, que en lugar de quedar el uno o el 2 o el 3 quedó el 15 claro, porque no se ha entendido, claro, ¿sabes? Entonces, eso hace que tú seas mucho más conservador. ya, ya, Menos, sobre todo en comparsa. Mejor con el coro hay cierta libertad porque la presión competitiva es menor, ¿no? Pero la comparsa sí. Y eso sí que influye. ya. ¿Y crees que tanto las agrupaciones, los autores, como el público nos obsesionamos demasiado con los premios, con el resultado y ese ranking del que hablas?
Que el Claro, carnaval debería ser otra cosa, claro. precisamente. Bueno, está bien, el concurso es una cosa que tiene su morbo, su diversión y que, bueno, ha ayudado mucho a la expansión, porque el concurso lo que ha hecho famoso, no la calle, lo que ha hecho famoso a las coplas de carnaval es el concurso y su retransmisión por televisión, claro, los clubes de fans, los hinchas, en fin, ¿sabes, no? Esa cosa gregaria que nos mueve de la identidad, yo soy de esta comparsa, yo soy de aquella, y eso ha ayudado mucho a la expansión. Pero en realidad no sabría explicarte lo que mueve todo esto es la pasión. Ya, Lo que al final acaba uniendo todo esto es la pasión. No, no vale lo estilístico, lo ideológico, al final lo que mueve es la pasión y eso a ti te tiene que influir a la hora de la escritura. No puedes dar claro, dar la espalda a eso, ¿no? claro, claro. No sé si Ah, te respondió a la sí, sí, pregunta, me he ido sí, un la ha poco por respondido los... perfectamente, la ha respondido perfectamente. Hablaba antes también un poco de las modas o de los gustos del público que tuviese en este momento en concreto. Y no sé si crees que la comparsa precisamente está viviendo ahora una época dorada. Sí, sí, bueno, en cuanto a repercusión mediática, creo, ya hablo como aficionado ahora mismo. En cuanto a repercusión mediática, sí, es la modalidad más comercial, la que más vende, la que más tiro tiene, la que más pasión arrastra, la que más prestigio da a sus autores y a sus intérpretes. Pero, claro, precisamente esa competición ha reducido los márgenes creativos. Las comparsas se parecen mucho unas a otras. Es cierto, ¿Sabes? Tú es escuchas cierto. un popurrí de comparsas y, bueno, cada autor tiene su estilo y su identificable, pero la estructura de la copla son todas similares, un popurrí. Primera cuarteta esto, segunda cuarteta la crítica, tercera cuarteta la romántica, todo está muy estandarizado, precisamente porque el público es lo que quiere, Ya, el gusto del público es lo que demanda. ya. Si te salen esos cánones, como algunos compañeros hacen, corres el peligro, haciendo agrupaciones buenísimas, corres el peligro de que el público te refracte De que no guste. y te rechace de que no guste, claro, como ocurre en algunos compis, ¿no? O sea, es muy difícil hacer lo que ocurrió con Paco Alba, que crease prácticamente la comparsa. A día de hoy existe la opción de que haya un autor que pueda crear un nuevo tipo de agrupación. Vale, como entremos en ese debate vamos a aburrir a tu ¿Sí o qué? audiencia, sí, sí, porque tendría que explicarte que no es Paco Alba quien crea la modalidad de Vale, comparsa, es vale, el jurado, quien decide. vale. El ayuntamiento y el jurado, sí, el jurado en el año 50, perdón, 59 envía un escrito al ayuntamiento diciendo, oye, tenemos que estar dando premios especiales porque aquí hay una persona que ya está siendo imitada, que hace cosas diferentes y gustan. Y cada vez tienen más imitadores y más seguidores. Pero no podemos compararlo con... Y entonces en el 60 es cuando el ayuntamiento, como organizador de concursos, decide crear una modalidad nueva. Pero Paco Arba lo que hacía era chirigota a su estilo. Claro, exacto. Igual que Exacto. Celu ahora. Exacto, Igual que vale, Celu ahora, vale, ¿no? sí, con una identidad muy A marcada. eso que además comienza a ser imitadas por otros autores, ¿no? Porque tenía aquello, el público lo celebraba y le gustaba, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que no es tanto los autores, sino ese tipo de cosas tiene que ver con el reglamento, ¿no? Esta es una conversación muy friki, No, 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 para bueno, para eso carnavaleros, estamos aquí, Eso estamos digo. aquí para eso. Estoy seguro Esto de era- que hay mucha gente que va a ver este programa que son amantes del Eso carnaval. sí, no. Por aquí han pasado Javier Aguilera, ha pasado El Sí, Gago sí, los y he además visto, que los he tenemos visto. la caja de comentarios lleno de gente que es apasionada del carnaval y estoy convencido de que esto me interesa a mí y nos interesa a todos lo que nos vayan a ver. Hablamos de que la comparsa, ya sea por las redes sociales o por la expansión que está teniendo en la actualidad, parece que está viviendo una época dorada o al menos que tiene mucho interés y sin embargo con el coro siempre se tiene la sensación opuesta, ¿no? De que es la agrupación que menos atrae, que es cuando uno está en la final del falla a las 4 de la mañana y toca el coro, es cuando entra el bajón y el sueño. ¿Y esto por qué ocurre? Vaya pregunta, vaya pregunta. Sí que lo primero es constatar claramente que eso que estás diciendo es una realidad inapelable. Por más que a los coristas nos pueda doler, es una realidad inapelable. Tú buscas en YouTube, buscas la actuación de una comparsa de semifinales o una comparsa de cuartos interesante y miras el número de reproducciones que tiene y seguramente tenga el doble que el primer premio de coro. Es decir, los coros interesan a muy poca gente, interesan a los coristas,
a la familia de los coristas y a un grupo irreductible de aficionados que siguen la competición. No hablamos del coro en la calle, eso es otro asunto. Ahí Hablamos de sí la... que se vive el Ese es coro. otro Ahí rollo. sí que se vive. Tampoco como antes. También, Ya. tampoco como antes, la verdad. Pero sí que es otra historia. Hay gente que viene y le gusta ir a ver los coros, muy bien a Cádiz, y le gusta ir a ver los coros el domingo en la plaza o el lunes. Te hablo del concurso, de la competición, ¿no? Cuando, mira, cuando se da el corte de preliminares a cuartos, ya hay, en las redes sociales ves que hay polémica, hay discusión. Esta comparsa, ¿por qué no ha pasado? La comparsa de Punta Umbría está muy bien. Y esta chirigota se ha quedado fuera, pues ha pasado la otra. Y hay discusión y hay debate entre los aficionados, ¿no? Y las aficionadas. Sobre coro nadie dice nada de por qué Ya. ha pasado este coro, de por qué se ha quedado otro fuera. Es decir, una competición está como de hilo musical al concurso, ¿no? Es cuando todo el mundo aprovecha, pues voy a ir a la basura, ¿no? Lo típico, el típico Ahí chiste. está, ahí Cuando está. está el coro. Ahí está. Claro, eso es una realidad incuestionable. ¿Por qué? Eso es un debate mucho más profundo en el que evidentemente los coristas tienen, voy a incluirme, ¿vale? Aunque yo soy O una... sea, se te considera corista también. O sea, es que Sí, pero que yo llevo 6 años, este es el sexto año, comparado con los compañeros Ya. que llevan 30, yo qué voy a decir. Ya, Soy, bueno. soy un recién llegado y un avenedizo. Pero nadie puede negar que no seas parte No, de no la lo soy. cultura del Eso, coro. efectivamente, efectivamente. Y además yo llegué al coro por pura casualidad y casi de paso y me acabé enganchando. Y me acabé enamorando de la modalidad que en principio yo no le veía ningún interés y ahora ya sí. Pero lo que quiero decir, que lo que vaya a decir me incluyo porque es autocrítica. Porque sobre todo los coristas tienen que hacer autocrítica. Que ¿por qué no interesa al resto de...? Porque hasta los cuartetos despiertan más interés. Y mira que están los cuartetos en horas bajas, que son muy pocos, menos mal que la gente que está ahí es muy buena. Bueno, no, antes de ayer cantó, no sé qué día saldrá esto, pero el otro día cantó el cuarteto de Gago y no veas, ¿sabes? La lección que dio de carnaval a todo el mundo y todo el mundo loco. Es decir, hasta los cuartetos despiertan más pasión y seguimiento e interés que los coros. Digo los cuartetos porque la modalidad más minoritaria en cuanto a participación. Porque no podemos culpar al público ni a los periodistas ni nada. No se pueden echar balones fuera. Tiene que ver con que no somos capaces de enganchar con la sensibilidad del público actual del carnaval. No pasaba así en otras épocas, pero ahora sí. Ahora sí. Yo tengo mi propia teoría, que no es corta de explicar y que no sé tampoco si es el del Pues, sitio para... ¿están relacionadas con las letras, los temas que se tratan, quizás? Eco, efectivamente, esa es la cosa. Esa es la cosa. En las coplas de carnaval, el público ahora tiene un interés especial por el contenido. Las agrupaciones, sobre todo en comparsa, que es la vanguardia, es la modalidad en vanguardia ahora mismo, también en vanguardia creativa, en la que está aportando más innovaciones técnicas a las coplas de carnaval, en lo literario, en lo musical, en lo instrumental, en todo, en lo rítmico, quien está aportando más innovaciones, más cosas nuevas, que incluso otras modalidades están empezando a hacer suyas, es la comparsa. Y la que tiene más seguimiento. Y la comparsa, entre otras cosas, se caracteriza por la capacidad de emocionar con sus letras. Y sobre todo en conceptualizar. Yo vengo vestido de lo que sea y yo voy a explicarte qué he venido a decir. Los popurrí, que eran piezas antes accesorias, hoy se han convertido en piezas angulares en un repertorio, porque es donde se desarrolla el concepto que vienes a decir. Voy a poner el ejemplo de los millonarios, por ejemplo, ¿no? Vamos de mendigos, sí, no. Tú no vienes a hablar de los mendigos, tú vienes a hablar de qué es lo importante en la vida y qué es lo accesorio, ¿no? Que eso es lo que hace Juan Carlos en su repertorio, ¿no? Y eso popurrí es donde se desarrolla. Entonces, claro, tú escuchas todo y aparte de la música, de la belleza, dices tú, vale, me está planteando una idea, me está lanzando una propuesta conceptual, ¿no? Pues te recuerdo, no, pero me lo tratan de vender desde lo emocional, desde la emocional, que es lo que básicamente tiene la cosa. Sin embargo, los popurrí de los coros, por ejemplo, tú los escuchas y, bueno, vocalmente alucinante, musicalmente curradísimo, ¿sabes? Unas armonías de voces, bueno, incluso ya los compañeros que hacen cosas más modernas como los bailes y las coreografías, todo trabajadísimo, es para los ojos espectacular, pero, claro, por el oído y el corazón, que es de lo que se trata, a lo que el público está acostumbrado a consumir cuando consume carnaval, ahí dicen, no, bueno, no me ha dicho nada, ¿sabes? Ha terminado de cantar y soy el mismo que era antes de escucharlo, no me ha planteado nada. Alguna letra de tango que pueda tener un poquito Sí, de claro, mensaje, claro. pero conceptualmente el repertorio y sobre todo el popurrí, ¿no? Y vamos, esto creo que puede ser una de las cosas, y creo que no pequeña, por las que los coros
no interesan. He resumido lo máximo Sí, posible. sí, no, He resumido pero lo máximo está maravilloso. Y posible. además, mira, yo sin... Me gusta el carnaval, pero no conozco tanto el carnaval como lo haces tú. Al final, pues mira, casi que hemos coincidido, Sí, ¿no? es la misma En la lectura, es misma decir, claro. sensación. Bueno, has citado a Juan Carlos y la pregunta obligada es... ¿Qué sentiste cuando heredaste el grupo de Juan Carlos Aragón? Claro, bueno, no la expresión no sé si es del todo adecuada. No fue una herencia que Juan me dejara a mí, ni mucho menos. Fueron ellos los que después de un año de luto, eh, claro, porque la muerte de Juan a ellos les plantea también si es su propia muerte como grupo. Eso pasa por sus cabezas. De hecho, su primera reacción es, se ha muerto Juan, yo no voy, este grupo no va a seguir. Ya bueno, cada uno saldrá, otro no saldrá, pero nosotros somos Juan, ¿no? Luego, bueno, es que somos jóvenes. Es que son jóvenes todavía y les queda, y son gente que tiene mucho que aportar, ¿no? Cuando el grupo de Paco Alba muere, la mayoría del grupo decide no salir más. Vale. Eh, hacen una antología y se pasan años cantando las copas de Paco Alba por todos lados para que el repertorio y su memoria siga viva. Pero deciden no salir, no todos, pero la mayoría deciden no salir. Pero claro, estamos hablando de gente que ya era mayor, que ya había aportado, ¿sabes? Llevaban desde muy jóvenes cantando. Este grupo les pilla muy jóvenes la muerte de Juan, el quedarse huérfanos, son viudas jóvenes. Ya. Entonces, claro, dicen, pero es que nosotros queremos seguir compitiendo, creo que tenemos cosas que aportar todavía. Y ahí es donde se plantean, bueno, ¿y quién nos va a hacer la música? Tenían la suerte de tener a Raúl Cabrera entre sus filas, que es el músico que suple la muerte de Juan, y bueno, piensan que era yo la persona adecuada. ¿Qué sentí? Pues fíjate, fue un proceso de acercamiento, no fue tampoco te llamo un día y te digo, oye, ¿quieres Ya, escribir? Fue claro. un proceso de acercamiento porque yo estaba también cerca de algunos de ellos, ¿no? Yo me tenía comunicación con Javi Borges, en fin, había gente ahí que conocía más o menos, que nos veíamos y que nos saludábamos y que nos hablábamos. Y Javier ha venido alguna vez a dar alguna masterclass a la escuelita de carnaval, que es un proyecto también, si quieres, luego que hablamos, Claro muy que sí. interesante que tenemos. Bueno, total, que hasta que llegó el momento en que ya me lo propusieron. Yo recuerdo que cuando me lo propusieron, yo ya casi me lo estaba esperando. Ya las señales, nos habíamos enviado flores, ¿vale? Para Vale, entendernos. vale, Sé que me vais a pedir que vale, salga con vosotros porque ya me habéis vale, enviado vale, flores, ¿no? vale. ¿Y cómo fue de escribir las primeras letras de esa agrupación? Yo entiendo que presión, respeto, responsabilidad, eran emociones que tendrías que sentir, ¿no? Sí, fue además muy extraño todo porque estamos hablando de justo durante la pandemia. Exacto. Es decir, que ya las circunstancias vitales de todos nosotros ya eran absolutamente disparatadas como para que cualquier cosa fuera natural, ¿sabes? Era todo tan irreal que cualquier cosa fuera natural. Sí recuerdo muchas reuniones en mi casa, muchísimas reuniones dándole vueltas y sobre todo intentando convencernos a nosotros mismos de que esto no era la continuación de la obra de Juan Carlos, esto era Vale, un proyecto nuevo. vale. Es el mismo grupo, pero es otro autor, es otra filosofía, es otra manera, y que éramos nosotros los primeros que teníamos que intentar quitarnos de encima, tanto ellos como yo, la sombra de Juan. Es decir, yo escribir sin pensar, si es ¿cómo hubiera escrito esto Juan? Porque yo no tengo ni el talento ni la sabiduría que tenía Juan, y ellos, por supuesto, no podían exigirme a mí que yo escribiera lo que escribía Juan, sino que había que intentar abrir un camino nuevo. Y eso fue Los Renacidos, que fue la comparsa con la que todo se inició. Pero yo sobre todo lo que recuerdo es las circunstancias locas de la vida en Vale. general en esa época, porque, bueno, tú y todos los que nos están escuchando lo vivimos. Ahora lo pensamos y dijimos, eso sí que fuera una novela de ciencia ficción, ¿eh? Y lo Totalmente. estuvimos viviendo en primera persona, ¿no? Es fuerte. Totalmente. Sí, sí. Y que fue para ti, pues, constatar que una vez que la agrupación sale, que tienes el cariño y la aprobación del público, ¿no? Que el público no siente que la agrupación no es la misma o que echa de menos a Juan o que lo que esperaba era ver otra agrupación de Juan, sino que lo acepta, no solo que lo acepta, sino que le gusta y así lo Sí, mostraron. bueno, la gente que tuvo la misma actitud que nosotros mismos tuvimos de decir, mira, esto no es la continuación, esto es otro proyecto, esto es otra historia, comienza otra historia diferente, esto es otro matrimonio, esto es otra pareja, ¿verdad? Pues bueno, lo ha llevado bien.
Le habrá gustado más un año en los renacidos, los esclavos, que los no sé qué, que los colgados, pero bueno, entiende que esto es otra comparsa. La gente que no ha sido capaz de superar todavía la pérdida de Juan, los Juan Carlistas que no dan, pues me imagino que pues se seguirán sintiendo frustrados cuando escuchan al grupo sonar, porque el grupo es el mismo y el soniquete es el mismo, y sin embargo las letras no están a la altura de que consideran que tiene que estar, ¿no? Pero bueno, yo creo que están a la altura. Bueno, Porque pero digo, habrá gente que se ha ya, se habrá bueno, quedado sí, en la altura. con el nombre de Claro, Juan en la cabeza. eso es, y le parecerá que todo es poco. Bueno, normal, lo comprendo también. Porque, ya que, bueno, yo creo que demuestras que conoces el carnaval muy en profundidad, tanto a nivel histórico como en todos los conceptos que estamos hablando aquí. ¿Qué es lo que hizo a Juan Carlos que no fuese un autor más? ¿Qué es lo que lo hizo pasar a la historia y que se convirtiera no ya solo en un referente, sino en alguien, pues, prácticamente un semidios, un dios del carnaval? Tres cosas. Creo que tendría que hablarte de tres cosas. Primero, la aportación literaria. Es decir, Juan Carlos rompe un techo de cristal muy complejo de romper, que solamente algunos autores se habían atrevido a hacer antes, que es el techo de la sofisticación poética en las letras. Es decir, aportar una forma de escritura no popular a un arte popular, a una literatura popular. Esto es donde más yo le echo de menos. Esto es donde yo más le echo de menos. La capacidad que tuvo Juan con un martillo pilón, a pesar de haberse ganado tantas veces el rechazo del público y de los jurados, es decir, yo no voy a bajar el listón de mi escritura. Creo que el carnaval necesita sofisticación literaria, porque es cierto que el carnaval, la Copa de Carnaval en las últimas décadas ha evolucionado a nivel musical muchísimo, a nivel armónico, de cómo se montan las voces, cómo se tocan los instrumentos, cómo son los punteados de guitarra, bueno, cómo son los disfraces, cómo son los maquillajes, cómo es la escenografía en las últimas décadas, ha dado un salto evolutivo enorme, gigantesco. Si fuéramos conscientes y vean, bueno, mira, YouTube, una agrupación de los años 80, de los años 90. El salto cualitativo que se ha dado en sofisticación, en complejización técnica, los punteados, las armonías de voces, todo, ¿sabes? Todo. Como espectáculo ha mejorado. Pero a unos niveles brutales, en muy poco tiempo, en apenas unas décadas. Ha dado un salto evolutivo gigantesco. En lo literario, no. Seguimos escribiendo como se escribía en los años 80. Hay excepciones, pero en general la media de las escrituras, ¿sabes? ¿Cómo era en los años 80? Pues una escritura popular, con poca sofisticación metafórica, poca sofisticación poética, técnicamente muy precario, los acentos mal puestos, las rimas mal colocadas, es decir, todo muy cutre, como si hoy en día se tocara una caja como se tocaba en los años 80, con un trapo con una bayeta para el polvo que se le ponía antes para apagar el sonido. Ese sonido hoy en día es inadmisible en una agrupación, y menos en una de élite. La escritura sigue siendo la misma. Los mismos trucos para engañar, o sea, todo igual, sigue siendo muy igual. Solamente en esta última década ha habido dos autores que le han dado un salto cualitativo a lo literario. Hablamos en este sentido. Bueno, vamos a poner tres, porque habría que incluir también aquí a Antonio Martínez Ares. Yo al principio hablaba en lo poético. Antonio es el gran maestro en la narrativa, en cómo contar las cosas. Pero en lo crujiente poético está Paco Villegas, el autor de Soldadito España la Nueva, un autor que hay que reivindicar, y que es el gran padre de todos nosotros en lo literario, y por supuesto Juan Carlos. Juan Carlos ha sido el que fue el huracán que entró rompiendo todas las puertas, ¿no? que tenía la escritura literaria. Y esa es la primera. Cando. Quedan dos todavía, ¿no? La segunda cosa, su actitud vital. Vale. Juan Carlos es un personajazo. Además de ser un autor, es un gran personaje en sus entrevistas, y tenía claro, como buen profe de secundaria, y además con esa actitud, como diríamos, chulesca, Un poco chulesca, que él tenía, ¿verdad? Que le gustaba provocar, era bravucón. Eso era muy seductor sobre todo para un público joven. Era muy fácil mitificarlo. Era el poeta maldito, ¿verdad? Era muy fácil mitificarlo. Eso él lo ha llevado a un extremo que creo que ningún otro autor jamás lo ha hecho antes. Y eso, su capacidad de seducción de sus figuras, también ha ayudado mucho. Y la tercera cosa ha sido su muerte prematura e inesperada. Claro. Quien lo ha terminado de convertir en un mito. Claro. Si Juan Carlos no hubiera muerto, que ojalá, por todos, por él principalmente y por su familia, no hubiera muerto, su figura en el carnaval no tendría la trascendencia icónica y simbólica que tiene hoy.
Ya. Pero la desgracia de su muerte tan prematura y tan inesperada, y además en una época de madurez absoluta. Juan Carlos está en un momento de equilibrio vital muy especial en su vida, había conseguido estabilizar con un grupo por fin después de tantos años, un grupo con el que se entendía, pero negociaba, pero en fin, era capaz, el concurso también lo trataba de otra manera diferente a como antes, ¿no? Entonces, claro, pues esas tres cosas mezcladas es lo que han hecho de Juan Carlos el autor más importante del siglo, de lo que llevamos hasta ahora del siglo XXI, sin duda, ¿no? No digo el mejor, ¿eh? No estoy hablando del mejor, porque ahí está Antonio, en fin, que vamos a decir Antonio. Pero, y bueno, y otros muchos, pero Antonio está ahí en el top por otros motivos. Pero claro, quien sí, el más relevante y el más icónicamente ha sido Juan Carlos, ¿no? Y además es curioso que ahora tú también, al igual que Juan Carlos, compaginéis el carnaval con la docencia, ¿no? Y con ser profesor, ¿no? Es decir, yo creo Sí, que sí. eso aporta todavía más belleza, ¿no? A la agrupación y a todo lo que... Sí, 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 es cierto bueno, yo creo que en realidad que lo que más influye en mi caso, yo que esto no lo he llegado nunca a hablar con Juan. Yo nunca he hablado con Juan como de profe a profe. Ya. Hemos hablado muchas veces, pero no de profe a profe. Hemos hablado de carnavalero a carnavalero, pero no de profe a profe. Sí que es cierto que en realidad yo no tengo presente bueno, mi actitud docente cuando escribo carnaval. No, Son dos ¿cómo oficios puede? totalmente separados. Cuando estás haciendo una Sí, cosa, haces una cosa, y cuando estás eso es. escribiendo para carnaval, Mira no... que antes hemos hablado de la posibilidad de herramienta pedagógica que tiene el carnaval, sí, pero cuando uno escribe, eso no está presente. Sí, 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 sí. Sí está presente, y eso también sé que estaba en Juan, sí está presente el ser consciente de la trascendencia que tus palabras Ya, van a tener, sobre todo la gente joven, eso ya. sí. Pero la gente joven, que es la que tiende a ser más, no diría fanática, pero sí la que sí suele tomarse más al pie de la letra todo lo que escucha, ¿no? En una copla. Y ahí sí que uno es consciente, y Juan también lo era, de la trascendencia que tenía sus palabras de lo que escribía en carnaval. Pero ya no sé si eso se llamaría pedagogía o no. Sí, bueno, seguro que hay un carácter por lo menos de responsabilidad con las nuevas Eso generaciones. es responsabilidad Sí, civil, que ¿no? la hay. Sí, ahí está, exacto, Sí. exacto, exacto. Bueno, antes también has hablado de, pues, de ese cariño, de ese desarrollo que está teniendo el carnaval como espectáculo, donde cada vez se cuida más cada elemento, y trabaja junto a Raúl Cabrera, que es el encargado de la música. Estamos hablando de un profesional que tiene discos de oro, que tiene Grammy, me parece. O sea, trabajar con un Mm. profesional de estas características tiene que ser todo un gustazo, ¿no? Bueno, yo no he tenido nunca Mira que he tenido buenos músicos al lado. Bueno, he escrito con Manuel Sánchez Albanoli, o sea que he tenido siempre la suerte de tener muy buenos músicos al lado. Pero Raúl es otro nivel, porque Raúl es que se dedica a esto. Claro, Él es su vida, claro. él vive allí en su casa en el campo, en Chiclana, y él se levanta por la mañana y coge la guitarra y se pone a componer porque es su trabajo, o bien tiene encargo, o bien recibe en casa a un artista porque van a trabajar un tema, o bien... Entonces, claro, una persona que tiene una relación con la creación y con la música de una manera absolutamente natural y con una experiencia alucinante, que yo le digo, ¿y si esto por aquí? Y hace pum, y digo, "Mira, exactamente eso es lo que tengo yo en la cabeza". Es decir, es capaz, claro, porque es su trabajo, Claro, hace trabajo por encargo para claro, artistas, ¿no? claro. Aparte es un tipo muy sencillo, un pibe de la isla, un chavalito de la isla, vaya, con mucho arte y que no, de barrio. La verdad es que da gusto trabajar con así un regalazo de la vida. El carnaval me ha hecho tantos regalos buenos que yo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y Alucinante. cómo está haciendo este COAC 2025? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo... Bueno, no sé cuándo vas Bueno, esto a saldrá en febrero, mediados de Ah, febrero. vale, vale. Mediados de Pues febrero entonces saldrá. ya habrá pasado todo. Ya Casi, habrá casi, pasado. sí, sí. Ya habrá casi todo, sí. Bueno, dentro de 2 días, hoy estamos grabando hoy, dentro de 2 días, no, 2 días no, mañana. Hoy es domingo, Vale, mañana lunes. Mañana lunes se estrena la exacto. comparsa, con lo cual, bueno, pues Exacto. estamos viviendo esos momentos tan intensos de la incertidumbre, que es muy bonito y también es horrible. Un poquillo nervioso, Claro, claro. yo lo de los nervios, yo los llevo muy bien. Yo no me, y con los años más todavía, no me suelo poner muy nervioso, pero sí soy muy sensible a los nervios de mi alrededor. Ya, Y el grupo sí está muy nervioso. claro, Este grupo, un grupo que se claro. toma muy en serio esto, que trabaja mucho cada detalle, que cuida mucho. Y ellos sí, estuve allí acompañando a los que estuvieron probándose los disfraces y eso, y sí que están nerviosos. Y esta mañana en el grupo de WhatsApp ya estaban ahí riéndose unos de otros de los nerviosos, no dormidos, no sé cuántos. Y son muy bonitos, son Claro, terribles, claro. terribles. Cago en los muertos de los fallas, ¿sabes? O sea, lo típico de ¿quién me mandará a mí meterme en esto? Pero
Pero son momentos muy, muy hermosos Muy bonito. y el coro viene después, a la semana siguiente. O sea que, bueno, yo lo intento vivirlo con calma porque para mí esto sobre todo es motivo de disfrute. Si yo pusiera en una balanza las cosas buenas y las cosas malas que me ha dado el carnaval desde que tenía 12 años, como te digo, bueno, por goleada. Las cosas buenas ganan por goleada y las cosas malas no han sido tan graves Ya. como hermosas han sido las cosas. Ya. Soy un hombre afortunado y toco madera, pero Sí, seguro es que que hay sí. gente que he visto a gente sufrir mucho por estas cosas. Ya, ya, ya. Y yo digo, yo, pues yo, o me lo tomo de otra manera, o es que realmente a mí me trata bien En el el Dios momento que Momo. se convierte en un problema y en una preocupación demasiado obsesiva, pues todo deja de tener sentido, ¿no? Que al final hace disfrutarlo y hacer lo que a uno Claro. le gusta. Y los momentos de presión que también existen y no son pocos, también los toma uno como que forma parte del Exacto, es juego. que es Es así, es como que el es que está así. haciendo, como el que dice voy a subir al Everest. Hay Exacto, momentos de decir, ¿qué claro. hago yo aquí? Dios mío. Y es porque te lo tomas en serio, o sea, ese nerviosismo y esa presión es porque realmente quieres que todo salga bien y si no tuvieses esa presión es que te importaría todo Claro. tres carajos y al final no tendrías la Y profesionalidad, ¿no? eso es. Y la presión forma parte de la cosa, como te digo, como el que hace un 8000. Hay momentos en Ahí mitad del está. trayecto que dice, pero yo no puedo más, ¿qué hago aquí, maldita sea? No, tío, ese sufrimiento forma parte de la cosa, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que esto nervio o esto, lo que hay detrás del telón, todo el trabajo que hay detrás de sacar una agrupación de esta se puede ver en La nave de los locos, que es una especie de documental que haces Sí. pues cuando precisamente La nave de los locos es de la agrupación de 2024, pero no sé si es algo que seguirás haciendo con todo lo que Sí, hagas. bueno, esto parte del año precisamente de los renacidos, que yo llevé un diario de trabajo, porque me pareció que era una Vale. experiencia tan bonita. Yo no suelo llevar constantemente un diario, pero sí hay veces donde sé que voy a vivir algo especial, que sí que me gusta tomar notas para tener ese recuerdo. Más que fotos, que a la gente lo que le gusta es tomar fotos, ¿no? A mí me gusta más plasmar en palabras, ¿no? Y entonces ese año de los renacidos, todo el proceso de creación, que por el que hemos estado hablando antes, lo plasmé en un diario. Y Canica, Manolo Martín, que es bueno, el postulante de la agrupación, pero es mucho más que el postulante, el que se encarga del merchandising y todo eso, me planteó, oye, ¿por qué necesitamos esto? Esto está muy bien. Y esto va a estar muy interesante para los aficionados y seguro que les va a interesar. Y lo hicimos, Diario de la Ave Fénix, que fue el libro que publicamos. Y luego, el año de los colgados, hicimos La nave de los locos. Y eso está guay, pues, a mí me gustaría que otros autores hicieran eso, para Ya, ver los entresijos de cómo se claro, va los ensayos. creando eso, Sí, 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 la sí. escritura. Está guay, un género literario que yo creo que tiene recorrido, Sí, que sí, va a sí, sí, tener sí, recorrido, seguro que sí, seguro que sí. Sí. Y además que, como comentaba antes, yo creo que eres una mente muy creativa. Ahora vamos a hablar de tus libros, pero es que también he encontrado un proyecto que me resulta muy interesante, que es Proyecto Argües, que también es de alguna manera pues llevar la poesía a través de la música y mezclar todos esos conceptos, ¿no? Y hacer algo pues diferente, original, como haces en este proyecto. Claro, es que en realidad, antes volvemos a mi adolescencia, ¿no? Hablamos de que yo nunca había soñado con ser autor de carnaval, pero sí había soñado con ser rockero. Vale. A mí, yo era en esa época, yo tenía el pelo largo, llevaba muñequera, camisetas de Motorhead, yo era un heavy de barrio. Y yo lo que quería, mi vocación en la vida era tener un grupo de rock y en concreto de heavy metal, vamos, vaya. De hecho tenía grupos y he tocado en Vale. varios grupos, me he Hostia. pasado, sí, sí, no, grupos que no han salido prácticamente Sí, pero bueno, grupo de del colegas que habéis garaje. tocado. Eso es. Grabamos algunas maquetas, tuvimos algunos conciertos, pero sí que he estado en varios grupos a lo largo de mi vida porque para mí droga, sexy, rock and roll, entiéndeme la Sí, no, alegoría. no, entiendo Y, perfectamente. eh, y, y claro, ya hay un momento ya en que te dice, mira, ya yo no, la vida no me va a permitir eso porque eso requiere mucha dedicación, ¿sabes? Y ya no, y ya lo fui dejando. Pues me Pero dedico al carnaval se mismo. me, no, pero se me quedó el pozo Ya. de hacer música ya un poco como divertimento, en este caso con mi hermano Germán, que es un tipo que ama la música, el líder del grupo Vulcano 6, y sí que estuvimos haciendo algunas cosas con textos míos de poesía. Vale. Y ese es el proyecto Argüez, Vale. con Que W. se puede ver en Spotify. Está en Spotify, sí, sí. Y en YouTube me parece que también En he YouTube encontrado también hay, algo. eso Sí, es, sí, sí. eso es. Además que mola un montón. Las letras son fantásticas y es otro rollo. La música es un adorno para la letra, ¿no? En realidad no es más que musicar unos poemas y unos textos que ya estaban escritos, ¿no? Y para el que quiera leerte más en profundidad, estoy convencido de que hay mucha gente que te conoce o te relaciona con el mundo del carnaval, pero no sabe que has publicado un montón de libros. Aquí tengo
el último poemario, Toda la vida al revés, aquí, que yo diría que es una de las ramas que también que más te representa, en el sentido de que aquí vamos a conocer a Miguel Ángel Chapa pues de una manera más profunda y más sensible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más literaria y más narrativa. Sí, más en este caso más poética, ese libro es una antología de que selecciona lo que yo he entendido, que eran mis más representativos poemas de cada uno de los libros. Tengo 7 o 8 libros de poesía publicados. Y esto recoge una selección, me hizo la propuesta Hojas de Hierba, que es una editorial de Sevilla, y me plantearon hacer esa antología con los mejores textos de cada uno de los libros, que yo mismo fui Vale. seleccionando. Y eso, es una especie de antología personal. Y entonces es una buena forma porque ahí está representado todos los libros de poesía que Sí, he escrito, y están la ahí. edición es preciosa. O sea, a mí es que yo Sí. valoro mucho cuando un libro está bien cuidado, cuando está bien hecho. Y es un libro, es un poemario muy bonito, del que he tenido tiempo para leer algunas letras. Y bueno, los que te seguimos a través del carnaval sabemos que eres un autor magnífico. Pero yo siempre lo digo, ¿no? Cuando alguien lo lee con la palabra impresa, parece que llega más todavía, ¿no? Al corazón, o al menos Mm, lo hace más individual. A mí me ocurre eso. eso. Y leer tu poesía, nunca había leído tu poesía, pues para mí ha sido un descubrimiento y estoy convencido que te voy a seguir leyendo. Qué bien, qué alegría, Bueno, me y tu encanta. última novela es Extraño, ¿no? Eso es, esa es Que la precisamente es última. una novela post-apocalíptica de Sí, ciencia sí. ficción, de lo que hemos, bueno, hemos pasado casi de puntilla, pero que es un género que yo siempre he amado. A mí, yo soy un gran lector de ciencia ficción, incluso durante una trayectoria de mi época, de mi carrera editorial, también he escrito ciencia ficción. Ah, yo pensé que era solo novela negra lo que tú No, bueno, escribías. claro, o sea, cuando llegué a los grandes grupos, solo he publicado thriller, pero yo empecé escribiendo relatos. Yo siempre cuento que para que alguien que quiera empezar a escribir narrativa, el relato es una herramienta fantástica. Yo soy un gran Sí, amante sí, del sí. relato y escribí muchos de ciencia ficción. De hecho, algunos de mis textos fueron seleccionados para una antología que hacía la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, que era Visiones, se llamaba Visiones. Y para mí Vale, vale. publicar ahí pues fue todo un logro, ¿no? En todo caso, la ciencia ficción siempre ha estado muy presente en mi vida. Soy un gran amante de ciencia ficción y me hace muy feliz que hayas publicado un Sí, pues libro. mira, es muy curioso porque este libro arrancó durante el confinamiento. Mira, casi casi a la vez que lo Renacido. Hostia, vale. Arrancó eso. Y es una. Yo llevaba, eso es, con Libros de la Que se Vida, que es una vea. editorial amiga que, bueno, y también tienen, igual que hablabas antes de Hojas de Hierba, lo bien editado que está, tienen un gusto editando y, en fin, son una. No sé qué sería de mí sin ellos, ¿no? Sin el cariño que ponen a los libros y. Tiene un catálogo extraordinario. Bueno, pues te decía, yo llevaba desde chavalito, como te he dicho que empecé en el cómic, para mí la ciencia ficción era muy importante. Y bueno, Stephen King fue uno de mis maestros, no es ciencia ficción exactamente, pero bueno, literatura fantástica en cualquier caso, ¿no? Y yo tenía el antojo de escribir una novela de ciencia ficción. Ya había escrito algunos relatos también. Estoy contigo con que el relato es el campo de prueba. El bombero de Pompeya, que también es otro libro que está ahí, que también del libro de la Este de vida, aquí. es un libro de relatos. Y ahí hay algún acercamiento a la ciencia ficción y a la literatura fantástica. No es todo, pero en algunos relatos lo hay. Pero claro, yo lo que quería es escribir una novela de ciencia ficción. Pero claro, tú sabes bien que una novela requiere un compromiso y una disciplina que tienes que pensarte muy bien en qué proyecto te metes, porque sabes que vas a invertir muchísimas horas, meses, quizá años de tu vida en eso. Una novela es un trabajo de un año y medio. Eso es. Bueno, yo en mi caso incluso más, No, porque no. eso es. Eso es lo Eso es. mínimo. Eso es En lo mi caso incluso mínimo. más. No, creo que era el propio Stephen King quien decía, escribir un relato es como una aventura de una noche y escribir una novela es un matrimonio, ¿no? Ah, vale, vale. Está bien, buena Entonces, analogía. tienes que pensártelo muy bien antes de decir si quiero, ¿Con ¿no? quién te... Ahí Claro, está. antes de decir si quiero tienes que pensártelo muy bien. Uno siempre tiene mil ideas revoloteando y tiene que decir, esta sí, esta no merece la pena, esta todavía está muy verde para empezar. Y entonces, claro, yo el resto de novelas que he publicado son novelas que no tienen nada que ver con la ciencia ficción, son novelas de realismo, no diría sucio, pero sí social, vamos a llamarlo así, ¿no? Aguaviento, que es una novela que me gustó mucho terminada y que me ha hecho muy feliz luego porque ha traído lecturas muy chulas a mucha gente. O Carne de Gato, que es una novela también de realismo muy sucio, muy salvaje. La primera, Los Búhos, que es sobre el tema de la drogadicción. En fin, yo trataba temas mucho más realistas, ¿no?
Y entonces, porque me mola, es lo que me gusta. Y entonces yo decía, y la veces de ciencia ficción es un capricho, Miguel. Tú no vas a dedicarte 3 años a escribir una novela de ciencia ficción. Dedica ese tiempo en escribir una novela de los Pero ¿qué pasó? Llegó el confinamiento. Y como en el confinamiento todo el mundo hacía lo que no podía hacer normalmente, Había tiempo. había tiempo hasta pan, ¿no? La gente hacía pan. Pues yo me puse a escribir la novela esta, extraño, que ya estaba en mi cabeza, que no sabía si iba a ser un relato largo o qué iba a ser. Y empecé a escribirla como aventura, es decir, como novela de entretenimiento y para mí también como entretenimiento. Yo no sabía ni cómo iba a terminar la novela, la trama la iba construyendo a la vez, que eso sí que es una locura meterte en eso, ¿no? Ya bien que lo sabes tú como narrador, ¿no? Tú más o menos aunque no tengas todo claro y te dejes llevar por lo que estés escribiendo, pero tú unos planos más o menos de cuáles son los personajes, cuál es la trama, puede ser el final. Aquí iba un poco a ciegas, ¿no? Y fue muy divertido escribirla. Y nada, cuando la terminé, nada, José María Gómez Valero, el libro de la vida, que pasaba un verano en Cádiz, le pasé el manuscrito solo como amigo para que le echara un vistazo y dijo, tío, me lo he pasado muy bien, esto vamos a publicarlo. Y, y nada, y ahí está, es una novela que bueno, es muy divertida. Es Qué muy divertido de bien. escribir, es muy, no sé, ya si la lees ya me contarás, Sí, pero seguro que es una sí, seguro que novela creo sí. que entretenida, tiene un punto, la narrativa tiene un punto muy de cliffhanger, ¿no? Jugando con el lenguaje de la serie. Creo que está guay, yo Qué me bien. lo pasé muy Nosotros bien. vamos a dejar todos los enlaces a los libros que ha escrito Miguel Ángel aquí en la descripción del vídeo. Aficionados del carnaval, que seguís la trayectoria de Miguel Ángel El Chapa, echaros un vistazo a los libros porque ya digo de que es una manera muy buena de conocer al autor mucho más en profundidad. Y estoy convencido de que este os va a gustar, que es El Corazón del Ángel, que es la Sí, sí. biografía del Subiela, que estoy Mm. convencido que también lo tuviste que disfrutar mucho a la hora de Bueno, escribirlo, tiene que ser toda una experiencia. Y bueno, me mm. gustaría que me hablaras un poco cómo fue la experiencia de escribir la biografía del Subiela. Bueno, pues imagínate, yo entonces tenía la suerte de estar codo a codo con él haciendo la comparsa, ¿no? En estos años. Y bueno, claro, yo desde niño conocí a Ángel como el gran director, ¿no? Nadie me podía ni imaginar que yo no solamente iba a acabar escribiendo su comparsa, sino que además iba a acabar escribiendo su biografía, que eso ya me lo llegan a contar y me parece un delirio. Pero las cosas se fueron dando de esa manera, las cosas se fueron dando de esa manera y claro, tenía horas y horas de conversación. Todo esto el libro se basa en horas de conversación con él. De hecho, en la mayoría de los libros son transcripciones directas, no sé si lo has ojeado, Sí. de él contando su vida carnavalesca. Y ahí yo le voy introduciendo y voy intercalando reflexiones, apuntes, notas para que los lectores no se pierdan, ¿no? Y luego también a otra gente que estaba alrededor suya, ¿no? Gente que vivió todo, que ten en cuenta hablábamos antes de la modalidad de comparsa cómo ha evolucionado, ¿no? Los grandes saltos evolutivos que ha dado la comparsa, siempre de alguna manera estaba Ángel implicado. Siempre ha estado Ángel implicado. Y mira, sin él ser ni músico, ni letrista, ni director musical, porque solamente es director, digamos, escénico y de líder, de director de equipo, pero no es, artísticamente no es una persona que aporte la elección de los tipos y poco más, ¿no? De los disfraces. Y sin embargo, ha tenido la habilidad de estar siempre en los grandes momentos de quiebro de la modalidad, cuando han ocurrido cosas importantes dentro de la modalidad, Hasta hoy. siempre ha estado el tío ahí, tiene esa habilidad, ¿no? Y por supuesto, por algo será, por algo será. Y bueno, también su personaje siempre ha estado rodeado de la controversia y de la polémica, porque Ángel también tenía ese punto, ¿no? De macho alfa, ¿no? Entonces, claro, era un personaje súper atractivo. Y aquí quedó el libro, que fue un currazo maravilloso, también un currazo de, bueno, transcribir horas y horas de conversación, de intentar darle forma para que no fuera aburrido. Y es un recorrido en realidad no es la vida de Ángel, es un recorrido por la modalidad de comparsa en los últimos 40 años, ¿no? En los últimos 40 años. Y queda ahí constancia. Y bueno, yo creo que es muy pedagógico también. Está escrito pensando en el público senior o al menos el público veterano que ya sabe quién es quién y el público nuevo que se acerque, que es un chico público nuevo que ni siquiera tendrá clara cuál es la trayectoria de Ángel y lo que Ya. ha significado, ¿no? Y también está pensado un poco para eso.
Qué bien, súper interesante. Y estoy convencido que a los aficionados del carnaval les va a encantar. Sí, seguro. Si a ti no te importa, luego nos vas a firmar estos ejemplares para poder sortearlos entre nuestros miembros del grupo exclusivo de Patreon. Igualmente, hay veces que en ese grupo nos dejan algunas preguntas para los invitados. CJ me comenta, escribes de todo, pero ¿dónde te sientes más cómodo escribiendo? ¿Novela, ensayo, poesía o para el carnaval? Más cómodo. Pues CJ. Voy a darte una respuesta que no es salirme por las ramas, pero es que la comodidad consiste precisamente en ser capaz de disfrutarlo todo. ¿Sabes? No, depende de lo que esté escribiendo y el momento, pues me resulta más cómodo una cosa que otra, pero en general lo que me gusta es eso, tener ventanas abiertas a la vez y para mí, en realidad, aunque son técnicas diferentes, pero el trabajo de cuerpo a cuerpo con el lenguaje es el mismo y eso es lo que me apasiona. ¿Sabes? Esté escribiendo una letra de carnaval, esté escribiendo un poema o esté trabajando un capítulo de una novela, bueno, o escribiendo una cosa para las clases. En realidad, no, para mí es el cuerpo a cuerpo con el lenguaje. Yo me enamoré del lenguaje desde que era niño. Me enamoré de las palabras y del misterio sagrado que tienen las palabras, el lenguaje como herramienta humana. A medida que fui creciendo y estudiando, creció mi fascinación. Estudié filología, que ya el cuerpo más lujurioso con las palabras y con su funcionamiento de la maquinaria del lenguaje. Y me dedico a enseñarlo y todo lo que sea trabajar con las palabras, no como un artista, como un artesano, porque en realidad esto es un trabajo más de orfebrería artesanal que de otra cosa, ¿no? No creo, para mí no es tanto una cosa artística el trabajo artístico, el producto final lo puedes considerar artístico, pero el proceso es puramente artesanal y técnico, ¿no? Y a mí eso me apasiona, ver cada palabra, elegir cada palabra y para eso es igual en un paso doble que en un párrafo de una novela, que un verso de un soneto, ¿no? Debe estar un poco la profesionalidad de eso, de ser capaz de amordarse uno mismo, ser flexible y adaptar tu estilo o tu manera de escribir, de manera de entender la literatura a los diferentes... Hay ámbitos donde uno se siente más perdido, por ejemplo, en el teatro. Vale, he escrito, me sentiría no perdido. Yo ahí no sabía ni por dónde empezar. He escrito teatro, pero reconozco que es lo que menos controlo. Es lo que menos, no porque no me guste, porque tengo menos hábitos, no lo controlo. Vale. Luego Paquito, otro miembro de nuestro grupo exclusivo de Patreon, dice, te da la enhorabuena por toda tu trayectoria y te transmite el mensaje de que las redes sociales o la crítica nunca jodan el espíritu del carnaval y ese mensaje libertario nunca se pierda. Pues Paquito, tomo nota del consejo. Yo de esta forma tengo una relación con las redes sociales, distendida en el sentido de que no me afectan demasiado. Vale. Suelo estar atentos a ella durante el resto del año, todo el año la uso, tampoco excesivamente, los veo con cierta distancia y sé darle su justa medida, ¿sabes? Las redes sociales yo creo que es más un mito que una realidad. Quiero decirte que haya de repente una enorme polémica en Twitter, por ejemplo, ¿no? Que es la red social más tóxica y más chunga cuando se pone chunga. Que haya un enorme linchamiento, en otros casos igual no sé, pero por ejemplo en el carnaval, ¿no? Que hay de repente una letra que no sienta bien y hay una polémica si lo miras con un poco de distanciamiento dices, pero si son 30 personas. Yeah. Son 30 personas que hacen, claro, un ruido enorme, pero son 30 personas. Es decir, me han oído 30.000 o a lo mejor 300.000, yo qué sé. Claro que sí, seguro que y más. Y 30 personas claro. Tienen aquí montado un debate que parece que es que está el mundo, ¿sabes? Todo el mundo pendiente. Entonces, claro, si aprendes a tomar esa distancia, nada, y cuando se pone muy tóxica, y ahora en carnaval, mira, pasó una cosa curiosa, el otro día empezó el concurso y entré en Twitter, ¿vale? Antes de que empezara el concurso, me refiero media hora antes, y estaba todo el mundo, ¡qué alegría, por fin! ¡Ya estamos aquí! ¡Venga, que va a empezar! ¡Qué largo se me ha hecho el año! ¡Estoy loco porque empiece ya! 10 minutos después empieza la primera agrupación. ¡Qué porquería! ¡Esto no vale nada! Los mismos, digo, pero tío. Claro, pero no estabais locos porque empezara la nueva cosecha de copla. Y la primera agrupación que canta, ¿sabes? Esto es una porquería, ¿qué pasadole más feo? Pero que yo, ¿qué estabais esperando? Claro. Y además que me puse a mirar y eran los mismos nombres, básicamente. Digo, ¿qué estabais esperando?
que gana. Ya. Ustedes amáis esto, Ya. que no quiere decir que siempre nos guste dar su carguita, su cosa, pero que yo, la primera que canta y ya a muerte, y digo, tío, ¿cómo va a ser eso? Claro. A Sí, ver. la gente es así, funciona Eso así es, más por en eso las redes hay sociales. que darle su justa medida. Y, Paquito, no te preocupes que no, las redes sociales no van a cambiar las cosas. Vamos corto de tiempo porque si no, no llegas al ensayo del coro que nos Sí, ha sí. hecho el favor de estar aquí, de dedicar parte de tu tiempo a que podamos mantener esta conversación. Vamos allá. Pero no quiero acabar esta entrevista sin preguntarte por la Escuelita de las Palabras, que también es una serie de cursos, de formaciones que da para aquellos que tengan curiosidad o quieran aprender a escribir, ya sea para carnaval o para cualquier Eso otra es. rama, se puede acercar y pueda tener a un profesor que yo diría inmejorable, ¿no? Como puede ser tú. Sí, esto ocurre también a través de la pandemia. Yo me he dedicado durante muchos años de mi vida y me sigo dedicando a los cursos de escritura creativa de una manera muy particular. No quiero parecer ahora aquí arrogante, pero de una manera un poco diferente a la hora de entender qué es la escritura creativa y cómo es la literatura. Bueno, total. Y lo hacía presencial. Lo he hecho presencial en muchos espacios, a veces con diferentes organismos de ayuntamiento, que me han llamado, o en centros de enseñanza, o en casas de cultura, o en diputación, en las cárceles. He hecho un montón. A raíz de la pandemia, eso se corta en seco y la propuesta va a hacerlo virtual, que era una propuesta que ya mucha gente me había lanzado y que yo no era amigo porque no soy amigo de lo virtual, por obligatoriedad de guión. Uno empieza, de repente se compra una cam oye, y he descubierto la maravilla que es eso, tío, porque puedes tener contacto con gente que no... Puedes dar clases a una persona de México, ¿sabes? Cosa que de otra manera era imposible. Sería imposible. Y entonces ya a través de un grupo de alumnos, y especialmente de uno de ellos que me dijo, voy a hacer una página web que no sé cuánto, que vamos a poner... Y entonces creó la escuelita de las palabras.org, donde se hacen cursos de escritura creativa y además, muy curioso, los conocimientos de didáctica de la escritura creativa aplicadas al carnaval son una cosa asombrosa que yo mismo no dejo de asombrarme. Y se puede, claro que sí, que se puede aprender a escribir carnaval, y lo que es más importante todavía, no a escribir carnaval, porque para eso lo que hace falta es experiencia, sino a entender, a aprender a disfrutar el carnaval. La mayoría de los alumnos de los cursos de la escuelita que se apuntan al curso de carnaval no tienen vocación de ser autores ni tienen interés en ser autores. Lo que quieren es, cuando escuchan una copla, como el que va a una cata de vino, yo quiero aprender a disfrutar esto, a paladear esto, a entender la complejidad de esto. Y eso es lo que hacemos en los cursos de la escuelita. En realidad es una escuela de formación de público. Más que de autores. Vale. Por supuesto, se hacen cosas prácticas y se hacen juegos de escritura y todo el mundo tiene que hacer juegos de escritura y vamos a escribir este trío del paso doble, vamos a cambiar este acento de no sé qué. Pero sobre todo es una escuela de formación porque el carnaval tiene un conjunto de saberes heredados que no están sistematizados, pero es muy interesante aprenderlo, que se aprenden en el local de ensayo y el público le cuesta mucho más irlo aprendiendo. El público no sabe distinguir en la mayoría de los casos cuando un tango es antiguo, cuando un tango es moderno, o si este pasodoble está bien estructurado, si el trío está en su sitio. Yo no sé lo que es un trío, no sé lo que es el dúo. Todo eso es un conjunto de saberes que en la escuelita se pueden aprender y de hecho lo aprendemos y hemos creado una comunidad de carnavaleros por el mundo, ¿no? Súper interesante. Qué guay, además, qué guay. Mucha gente de fuera que ama esto y que tiene interés en conocer esto con seriedad. Yo soy uno, yo tengo interés y probablemente me pasa algún día. Os voy a dejar también el enlace por aquí, la escuelita de las palabras.org, os lo dejo en la descripción de este vídeo para todo aquel que quiera acercarse al mundo del carnaval, que quiera aprender a escribir sus primeras letras. Qué mejor profesor que Miguel Ángel Chapa, con la experiencia que tú tienes, que nos puedas enseñar, ¿no? Sí, porque además que, ya digo, que como he enseñado escritura creativa durante muchos años, eso es mi pedagogía en la que aplico, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pues ya te digo, tengo mucho interés por pasarme por una estupendo, pues serás bienvenido cuando quieras. Bueno, y como no podía ser menos, a todos los invitados que pasan por el canal siempre se llevan un regalo. E intento que siempre sea un libro y quería hacerte entrega de este libro, que es uno de los autores de aquí, de la provincia de Cádiz. No sé si lo conocerás, pero yo diría, para mí es todo un referente. Es uno de los autores que más premios literarios
ha ganado a nivel nacional en los últimos años y su narrativa y su literatura es impecable. Yo disfruto mucho leyendo a Antonio Tocornal y ese es su último libro. ¿No tenías Árida. el gusto de haber leído nada de Antonio? Pues Antonio Tocornal, ya te digo, todo lo que leas de él va a ser un descubrimiento y un goce para... Muchísimas gracias. Viniendo además con tu recomendación, vamos, lo leeré. Lo leeré. Lo más importante en cuanto es que pase es de carnaval. Cádiz. Claro, Y es de Cádiz, además. era imposible. ¿Es de Cádiz, capital? Es de Cádiz, es de Cádiz. O sea, ha vivido durante muchos años en Mallorca, de hecho vive allí ahora, pero es de San Fernando, vamos, de San Cádiz. Fernando, bueno. Y se está convirtiendo en todo un referente dentro del panorama literario porque cada 2 semanas ha ganado un premio nuevo. Qué bueno. Y tengo la Muchas fortuna gracias. de conocerle y sobre todo de leer su obra. Estupendo. Siempre que pues, lo reconozco. Muchísimas Bueno, gracias. ¿qué tal has estado? ¿Has estado bien o qué? Sí, bueno, me tiraría aquí una hora más hablando, ¿sabes? Me tiraría una hora Hemos más. pegado 1 hora y pico, pero bueno, quería volver a darte las gracias por tu tiempo, por la amabilidad y sobre todo por regalarnos esas maravillas en el carnaval y con tu obra literaria, porque hay mucha gente que disfrutamos con tu trabajo y quería darte las gracias y la Qué enhorabuena bien. por ello. Pues muchas gracias a ti por invitarme a este espacio que ya también conocía, te digo, y que sigo con mucho interés. Y nada, feliz carnaval. Ahí Feliz carnaval está. 2025. Ahí So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.